Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos hermoso punto calado hojas. Lo tejí con aguja número 4 usando hilo. Es una combinación de algodón y viscosa. Lado derecho, lado revés. La particularidad de este punto es que estamos aquí realizando punto revés retorcido y derecho retorcido. Y esto nos permite que nuestro tejido sea más estable, o sea que no se vaya a estirar cuando tejemos punto derecho y revés común. Este punto cruzado no deja que el tejido se estire demasiado. Bueno, para tejer un chal rectangular, para tejer una estola, un jersey, pullover, lo que sea, un centro de mesa también, con algodón por ejemplo, va a quedar muy hermoso. Bueno, para tejerlo hay diagrama. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, link van a ver en la descripción de este video. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho ocupa 33 puntos. Un motivo a lo ancho es esto, 1 y 2. Y tejí, a ver cuántos son, dos motivos a lo alto, 1 y 2. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 33 más 2 puntos del borde. Los puntos del borde en el diagrama no están indicados. Y a lo alto repetimos 16 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Y este punto que en las vueltas del lado del derecho tejemos como punto derecho retorcido, en las vueltas del lado del revés tejemos revés retorcido. La verdad que es un punto bien fácil, se aprende después de tejer un par de motivos a lo alto, se aprende fácil y rápido. Bueno, voy a tejer un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 35 puntos. Empezamos por la vuelta número 1. Primer punto del borde pasamos sin tejer. Tejemos disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos con la aguja izquierda el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Disminución simple. Después tejemos 3 puntos al derecho, punto revés, derecho retorcido, tomamos el punto por detrás, lo damos vuelta y tejemos este punto al derecho, revés, lazada, derecho, lazada, revés, derecho retorcido, punto revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el medio. Para eso cambiamos de lugar primer punto y segundo. Miren, primer punto va atrás del tejido, segundo punto por delante del tejido y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Tres puntos al derecho, punto revés, derecho retorcido, revés, lazada, derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Simplemente tejemos 2 puntos al derecho. En las siguientes vueltas voy a mostrar cómo tejer este punto. Punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto del borde paso sin tejer,
los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés, salvo este punto derecho retorcido, punto derecho, y este punto lo tejemos como revés retorcido, porque aquí lo tejimos como derecho retorcido. Tejemos este punto al revés, tomamos el punto por detrás, revés retorcido, derecho, lazada, tejemos al revés, revés, lazada al revés, derecho, revés retorcido, lo tejemos por detrás. ¿Cómo saber fácil dónde está punto revés retorcido? Está siempre entre los puntos al derecho, porque aquí revés, revés, punto derecho retorcido, y de este lado tenemos punto derecho, revés retorcido, derecho. Bastante fácil de identificar sin ver el diagrama dónde está este punto revés retorcido. Estoy tejiendo con los puntos al revés, como se me presentan. Aquí miren, ven, derecho, revés retorcido, derecho, lazada al revés, revés, lazada al revés, derecho, revés retorcido, por detrás, derecho, puntos al revés, punto del borde al revés. Vamos a tejer vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, punto revés. Ven que este derecho retorcido está entre puntos al revés, y aquí este revés retorcido entre los puntos al derecho. Después tejemos lazada, 3 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 2 puntos al derecho, y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el medio, cambiamos de lugar, primer punto atrás del tejido, segundo punto delante. También fíjense de que este punto no tiene que salir cruzado, sino bien abierto en su lugar, y tejemos 3 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 2 puntos al derecho, y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. A partir de esta vuelta, ¿cómo hacemos? Damos vuelta a los puntos para que al tejerlos 2 puntos juntos al derecho, los puntos no tienen que salir cruzados. Punto del borde al revés. Tejimos un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario, y vamos a tejer vuelta del lado del revés, como se nos presentan los puntos. Y no se olviden este punto tejer revés retorcido por detrás. Como tejer vuelta número 5, punto del borde, disminución simple, punto derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, derecho, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar, primer punto atrás del tejido, segundo punto delante, y tejemos 3 puntos juntos al derecho,
punto derecho, derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, punto derecho, damos vuelta a los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto del borde, tejemos al revés. En la vuelta número 7, punto del borde, disminución simple, punto revés, derecho retorcido, revés, lazada, 7 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, perdón, después de tejer 7 puntos al derecho hacemos lazada, ahora sí, punto revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, punto revés, derecho retorcido, revés, lazada, 7 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto del borde al revés. Vuelta número 9, punto del borde, punto al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos al derecho, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, 3 puntos al derecho, revés, punto derecho retorcido, revés, lazada, derecho, lazada, revés, derecho retorcido, punto revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, tres puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, derecho, punto del borde, tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 11, punto del borde, 2 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, 2 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, revés, punto derecho retorcido, revés, 2 puntos al derecho, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro,
2 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 2 puntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 13, punto del borde, 3 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, derecho, 3 puntos juntos al derecho, derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 3 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 15, la última vuelta del motivo, tejemos 4 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos juntos al derecho, cambiamos de lugar primer punto y segundo, punto revés, derecho retorcido, revés, lazada, 7 puntos al derecho, lazada, revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos juntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, lazada, 4 puntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Bueno, tejimos un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.